Buenos días. Seguimos con las comparecencias, en este caso del señor Eduardo Navas Martín, miembro del Comité de Empresas en la Central Nuclear de Almaraz. Lo seguimos repitiendo, pero usted, como es la primera vez que entra esta mañana aquí en la comisión, tiene 10 minutos para su intervención. A continuación hablarán todos los grupos parlamentarios por 2 minutos y luego ya usted otra vez volverá a tener 5 minutos para su segunda intervención, ¿vale? Comienza usted cuando quiera. Hola, buenos días. A ver, comparezco hoy ante esta comisión para defender con datos, con argumentos y con responsabilidad el papel fundamental que la energía nuclear y muy especialmente la central nuclear de Almaraz desempeña en el modelo energético, económico y social de nuestra región y de nuestro país. España atraviesa una etapa de profunda transformación energética. La descarbonización de la economía, el impulso a las energías renovables y la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero son metas necesarias y compartidas por todos. Pero en este camino necesitamos certeza, necesitamos estabilidad y realismo. La energía nuclear representa aproximadamente el 20% de la generación de la energía eléctrica en nuestro país y lo hace de forma continua, sin emisiones de CO2, con una alta estabilidad y en condiciones de máxima seguridad. Almaraz es una pieza clave en ese puzzle. Solo esta central produce más del 6% de toda la electricidad nacional y cerca del 30% de la generación eléctrica de Extremadura. Esto convierte a nuestra comunidad en una de las regiones más exportadoras de energía y Almaraz en una infraestructura energética que garantiza el suministro en momentos de máxima demanda o de baja producción renovable. Miren ustedes, las energías renovables presentan dos problemas a día de hoy. Uno bien conocido por todos, que es la garantía de suministro. La energía que se consume tiene que ser producida en el instante, sin depender de factores externos, como el sol o como el viento. Y otro es la estabilidad de la red, que era el que yo creí que más me iba a costar explicar hoy aquí, pero bueno, yo creo que hemos hecho todos un cursillo acelerado con lo que ha pasado estos últimos días. Las redes necesitan inercia. Necesitan máquinas grandes, síncronas, turbinas, para estabilizar la frecuencia en 50 hercios, para absorber oscilaciones de tensión, para absorber oscilaciones que se estaban dando ese día de potencia reactiva, etc. Con independencia de la causa inicial, que siempre hay una causa inicial, siempre hay algo que inicia. Esa está por determinar, pero la conclusión más importante no debe ser centrarse en cuál ha sido el primero que se desconectó o que provocó una oscilación. No, lo más importante es que la red estaba en precario, estaba con muy poca inercia para absorber las fluctuaciones, ¿vale? Debido al gran porcentaje de energías renovables, principalmente fotovoltaica con alrededor del 60%. Esta energía no tiene capacidad ninguna de regulación, tiene otras ventajas, y yo soy partidario de ella, pero no tiene capacidad para absorber esas oscilaciones. La energía nuclear ofrece un respaldo firme, constante, libre de emisiones y que dota a la red de estabilidad, como vengo diciendo. Sin la nuclear estaríamos hablando de más gas, de más importaciones y de más emisiones, ya que debería ser sustituida por ciclos combinados que en España emiten aproximadamente entre 350 a 430.000 toneladas de CO2 por gigavatio hora. Almaraz produce 2 gigavatios, así que echen ustedes las cuentas. Además, emiten otros gases contaminantes como óxidos de nitrógeno, que son perjudiciales para la salud y pueden causar problemas respiratorios, monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxidos de azufre, etc. El verdadero debate aquí no es si la energía nuclear o la energía renovable, sino si la energía nuclear o el gas. En este contexto es donde debemos enmarcar el debate sobre la fiscalidad. Las centrales nucleares españolas pagan, entre otros tributos, una tasa destinada al Fondo de Financiación de las Actividades de Enresa, el organismo público encargado de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. Esta tasa, establecida por ley, ha sido objeto de debate porque la recaudación supera hoy con creces las previsiones iniciales, generando un fondo acumulado que roza los 8.000 millones de euros. Mientras tanto, las centrales como la de Almaraz, que operan con márgenes cada vez más ajustados debido a los precios del mercado eléctrico, el encarecimiento de los costes operativos y la presión fiscal acumulada. Bajar la tasa Enresa no supone relajar los estándares de seguridad ni eximir de responsabilidades futuras, eso que quede claro. Supone simplemente ajustar la carga fiscal a la realidad económica actual, manteniendo la sostenibilidad del fondo
pero aliviando la presión sobre instalaciones que aún tienen capacidad operativa, técnica y medioambiental. No olvidemos que una fiscalidad excesiva puede forzar cierres prematuros y eso, lejos de ayudar a la transición energética, la dificulta, la encarece y la hace más dependiente del gas y de fuentes externas. Del impacto económico acaba de hablar mi compañero anterior, así que no les voy a aburrir otra vez con los mismos datos. Y bueno, algunos dirán que la energía nuclear tiene costes medioambientales inasumibles, pero conviene recordar que las centrales españolas operan bajo los más estrictos estándares de seguridad del mundo. Las evaluaciones periódicas, tanto del Consejo de Seguridad Nuclear, de organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía Atómica, han sido favorables y contundentes. El parque nuclear español, y Almaraz en particular, funciona con seguridad y con rigor técnico. Almaraz, esto es lo más reciente, ha revalidado el rating 1 de Guano, Asociación Mundial de Operaciones Nucleares, con sede en ciudades como Atalanta, Moscú, Tokio, Londres y París, lo que nos sitúa entre las mejores centrales del mundo, aquí, en Extremadura, siendo la primera central nuclear española, además, en obtenerlo y en revalidarlo. Esto demuestra que la central nuclear no está obsoleta, como dicen algunos, sino que con una inversión de alrededor de 50 millones de euros anuales de media es mucho más segura, pues cuenta con tecnología, con equipos y con sistemas que no contaba en su origen. Además, si de medio ambiente hablamos, tenemos que tener en cuenta el coste de no tener energía nuclear. Cerrar Almaraz antes del tiempo implicaría, y esto lo ha reconocido la propia Red Eléctrica de España, aumentar la dependencia del gas, con lo que eso conlleva en términos de precios volátiles, vulnerabilidad exterior y emisiones de gases contaminantes, no solo CO2, gases contaminantes. La contaminación en el aire es una de las principales causas de muerte en España y a nivel mundial. En España se estima que la contaminación atmosférica causa alrededor de 25.000 muertes prematuras al año. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que la contaminación del aire está relacionada con 6,7 millones de muertes prematuras al año. 6,7 millones de muertes. Apostar por mantener operativas nuestras centrales no es ir contra la transición ecológica, sino asegurar que esta transición sea realista, responsable y económicamente sostenible. Nadie discute que las energías renovables son el futuro. Extremadura es una potencia fotovoltaica y solar térmica, pero también sabemos que el despliegue renovable necesita tiempo, inversión en almacenamiento, refuerzo de redes, desarrollo tecnológico, que hoy en día no tienen. Por eso pasa lo que pasa. Cerrar centrales como Almaraz antes de que esta infraestructura esté plenamente desplegada sería un error estratégico. Por eso proponemos una fiscalidad más ajustada que permita prolongar la vida útil de Almaraz de forma segura, sin comprometer el fondo de residuos, pero sin ahogar económicamente una instalación que pueda aportar mucho a la región y al país. En conclusión, señorías, lo que hoy debatimos no es solo una tasa, es una decisión estratégica que afecta al modelo energético, al futuro económico de una comarca, al empleo de cientos de familias y a la sostenibilidad de nuestra transición ecológica. No se trata de elegir entre renovables o nuclear, se trata de avanzar hacia un modelo donde ambas fuentes convivan de forma complementaria, al menos mientras la tecnología, el almacenamiento y las redes no nos permitan prescindir de forma segura de la energía firme que hoy proporciona la nuclear. Una bajada razonable de la tasa en Resa permitiría a Almaraz seguir operando con garantías, sin comprometer el fondo para el desmantelamiento y residuos y con un impacto muy positivo en la economía regional. Por todo ello, les pido que consideren esta medida no como una excepción fiscal, sino como una apuesta por la responsabilidad, la seguridad, la eficiencia en un momento clave para nuestro sistema energético. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navas. Empezamos el turno de palabra con los grupos parlamentarios de menor a mayor. Entiendo que por Unidas por Extremadura no van a intervenir. Pasamos, con lo cual, el turno al grupo parlamentario Vox, el señor Bravo Barroba. Tiene 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Nada, en principio, evidentemente, agradecerle su presencia, su asistencia y su exposición. Exposición en la que nos ha quedado claro, usted como miembro del comité sindical de la central, cómo están allí los ánimos en ese sentido. Entiendo que estarán encendidos. Ha hablado usted de certeza, estabilidad, seguridad y de garantía y de garantizar el suministro. ¿Eso se mantiene si baja la tasa de Resa? O sea, si la continuidad de Almaraz
seguiría garantizando todo eso, es decir, la certeza, la estabilidad, la seguridad de lo que es la energía, en fin, ¿cómo decirlo?, la generación de esa energía. Y otra cosa es, habla usted de un fondo que supera ya los 8.000 millones de euros. ¿Ese fondo es suficiente? ¿Se tendría que seguir alimentando o evidentemente está muy supravalorado en ese sentido? Nada más. En ese sentido, muchísimas gracias por su exposición. Gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra el señor Vergeles Blanca por el Grupo Parlamentario PSOE. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Navas Martín. Gracias por comparecer y gracias por el trabajo que ustedes realizan, porque sin duda ninguna esa acreditación de seguridad de la que usted hablaba no es como consecuencia exclusivamente de las eléctricas, sino es por el trabajo de todos ustedes y de todas ustedes que están trabajando en la central nuclear. Por lo tanto, vaya mi agradecimiento y mi respeto a ese trabajo. Lo que nos trae hoy aquí, señor Navas Martín, es si la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Vox en la bajada de la tasa en Resa sirve o no sirve para el mantenimiento. Aquí no se está debatiendo si nucleares sí o nucleares no. En este momento no es ese el debate. Por lo tanto, le pregunto, ¿cuáles son las características de la tasa que le hace a usted considerarla, si es que la considera, un impuesto? ¿Cuáles son esos requisitos o cuáles son esas características de esa tasa que le hace a usted llamarla impuesto o carga fiscal? ¿Quién cree usted que debe pagar los residuos radiactivos, la gestión de esos residuos radiactivos? Señor Navas Martín, ¿cree usted que debe ser bajo el principio de quien contamina paga? ¿O debemos ser los ciudadanos y ciudadanas los que tengamos que aportar? La tercera pregunta sería, ¿cuánto impacta la bajada que propone el Grupo Parlamentario Vox Extremadura en la cuenta de resultados de las eléctricas para que le hagan cambiar de opinión, como usted ha dicho en su intervención? ¿En cuánto impacta en la cuenta de resultados? Y, en último lugar, me va a permitir que le pregunte si en un mercado liberalizado como este, en lugar de congelar la tasa en Resa por una ley, ¿no sería más fácil que facilitemos que las empresas eléctricas hablen con el Gobierno de España y se entiendan para poder prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz? Porque lo que se propone aquí es congelar la tasa en Resa en una ley para siempre. Muchas gracias. Damos paso al último grupo parlamentario, en este caso el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor Nava. Tengo que ir muy rápido por el poco tiempo del que dispongo. Muchas gracias por su información, que estudiaremos con detalle. Mire, la semana pasada el presidente del Gobierno, señor Pedro Sánchez, atacó de una forma intolerable a las nucleares, a las empresas que gestionan las centrales nucleares en España, culpándolas de que gracias a ellas tardamos más tiempo en recuperar la red, en recuperar la energía eléctrica en España. No habló de las causas por las que llevamos a nuestro país a aislarnos internacionalmente desde el punto de vista de las comunicaciones, a provocar una brecha en la seguridad nacional intolerable como sus declaraciones, simplemente la recuperación de esa red. ¿Nos podría explicar usted el proceso de reenganche de una central nuclear, si es tan sencillo como el presidente del Gobierno pretende, o cómo se produce ese reenganche? Mire, tenemos informaciones de que las empresas que gestionan la central nuclear de Almaraz, como expertos en la materia, ya venían advirtiendo al Gobierno de España de que ese apagón se podía producir por la excesiva producción de las energías renovables. Hace unos minutos, la propia ministra de Industria acaba de informar que antes del apagón del cero energético hubo hasta 3 eventos más que pudieron provocarlo, que se pudo mantener la red, pero que hubo otros 3 eventos. ¿Es posible de que esos apagones que nos llevan a la Edad Media se vuelvan a producir, dada la situación actual del mix energético? ¿Y usted considera que es sostenible el sistema nuclear español y, por lo tanto, la tasa en Resa si las empresas no piden la continuidad de la central nuclear de Almaraz? Cuestión que se están planteando otras razones
por los ataques continuos del Gobierno y del presidente del Gobierno a la labor que realizan empresas privadas como Iberdrola o Endesa. Por cierto, aquí se plantea los beneficios de las empresas como si fuese algo negativo. Usted tendrá conocimiento de que esos beneficios no se producen solo y exclusivamente por la gestión de la central nuclear de Almaraz, sino que son internacionales y buena parte, si no la mayoría de esos beneficios, proceden de otros mercados. Podría estar con ustedes Señor hablando Pacheco, voy un poquito terminando. más, pero como ven, no tengo tiempo. Gracias, señor Pacheco. A continuación, ya pasamos al señor Navas con los últimos 5 minutos que le corresponden ahora mismo. Gracias. Vale, muchas gracias. A ver, voy a intentar contestar porque son muchas preguntas. Con respecto a... Voy a empezar por el final. Mire, los beneficios de las eléctricas, yo que soy aficionado a la bolsa y leo los informes trimestrales, no sé si la señora de Miguel me parece que lo ha comentado antes, ha estado hablando de todo esto. En fin, sí, la mayoría de los beneficios de las eléctricas vienen fuera de España. Solo hay que leerse los informes trimestrales que publican esas propias empresas y que son públicos para todos. ¿La estabilidad de la red puede volver a producirse? Hombre, pues si volvemos a meter un 60% de fotovoltaica, etcétera, que ni siquiera produce corriente alterna, es que ni siquiera produce corriente alterna, produce corriente continua que tiene que transformarse alterna con unos inversores. Esos inversores son muy sensibles a las variaciones de tensión, se desconectan para protegerse, como si varía la tensión en su casa cuando cae un rayo y se me ha fastidiado la nevera, pues igual, esto se desconecta para protegerse. Entonces, lo que hacen es agravar el problema, porque empiezan a caer en cascada. Así resulta que luego no sabemos qué ha originado lo que haya originado, eso lo tendrán que investigar, pero lo importante, ya digo, no es la causa inicial. Es que la red estaba en precario, las energías renovables empiezan a desconectar para proteger sus inversores y su aparamenta electrónica y agravan el problema. Si no se hacen las inversiones que tienen que hacerse, mire, y esto también impacta en el precio, claro, porque aquí las energías no juegan todas con las mismas reglas. Las energías renovables, que son muy necesarias, tienen que hacer inversiones en reactancias para no meter esa reactiva a la red, para que no haya esas oscilaciones que estaba viendo estos días anteriores, que tenemos registrado en gráficos todos los que, por contarle una anécdota, un transformador tiene una relación de transformación y un variador de tomas que se llama Janssen, que no se toca nunca, y lo estamos teniendo que tocar cada 2 por 3 para mantener la relación de transformación, variando el número de espiras. Bueno, es que no les quiero aburrir, pero sí vienen produciéndose una serie de oscilaciones, ¿vale?, que tienen unos efectos sobre las plantas y los estamos viendo. Tienen que invertir en reactancias, tienen que invertir en baterías, se tienen que ampliar sus estaciones, se tienen que construir nuevas subestaciones que están saturadas. Todas esas inversiones se tienen que hacer. Mientras no se hagan, si vuelves a meter una cantidad masiva de renovables y no tienes inercia, pues podrá volver a pasar, esperemos que no, pues lo que pasó el lunes. Las declaraciones del presidente del Gobierno, bueno, pues un poco lo ligo con los ánimos. Pues imagínase con qué ánimos estás trabajando allí por la tarde y escuchas eso. Pues, en fin, yo soy capataz de operación, personalmente superviso los diésel, que son los generadores que seguramente ustedes lo sepan. Hay generadores que, lógicamente, arrancan, se conectan, hacen falta solo 2 generadores para mantener la planta en estado seguro, con el núcleo estable. Tenemos 5. Además, tenemos generadores de Fukushima, tanto en planta como en Madrid, desde que pasó lo que pasó, portátiles que se pueden llevar y enganchar. En fin, no se comprometió en ningún momento la seguridad. Yo estuve personalmente pasándome por los 4 diésel y no hubo ningún problema. Es que no pasó ningún problema. ¿Qué energía si nos derivó? Si no había energía. Para volver a arrancar, pues hay que derivar energía. Una cosa es producir y otra cosa es la seguridad. La seguridad no se compromete en ningún momento. Para producir, pues sí, hay que alimentar a las bombas desde la red exterior, pero como hacen muchos ciclos o como hacen otro tipo de... Porque yo antes era operador de un ciclo combinado, concretamente en Aceca, en Toledo, y ese ciclo arranca motorizando la turbina. Respecto a quien contamina paga, estoy totalmente de acuerdo que los residuos nucleares que rozan los 8.000 millones de euros, la tasa Enresa, la tienen que pagar los productores, estamos de acuerdo. Pero si yo le tengo a usted que pagar 10, le puedo pagar 5 en 2 años o le puedo pagar 2 en 5 años. Eso viene ligado a nosotros somos partidarios de que se prolongue la vida y se disminuya la tasa Enresa y se pueda ir pagando en más tiempo. ¿Vale? Quien contamina paga tampoco me gusta del todo por un sentido. Por ejemplo, los ciclos combinados pagan por las emisiones de CO2, pero el daño al medio ambiente ya está hecho. Los residuos nucleares sí
desde el primer momento se controlan. Por cierto, me gustaría ver un plan de residuos también, que lo debería haber, para las renovables, para que paguen cuando haya que sustituir todas las placas eléctricas, todos esos océanos que tienen materiales como litio, tienen materiales, todo eso, o las aspas de los molinos que tienen fibras de vidrio, etcétera. Debería hacerse un plan como hay para los residuos nucleares y deberían pagar los productores. Es lo mismo que estoy diciendo para la nuclear. En cuanto a las declaraciones que hace antes la señora de Miguel, que he estado viéndolo por, bueno, pues de dónde se saca el uranio, pues el libro rojo del uranio de la Organización Internacional de la Energía estima que en España hay 28.500 toneladas de uranio. Una cosa es que no haya uranio y otra cosa es que no lo queramos sacar. Evidentemente hay una ley que impide sacar el uranio, pero eso no quiere decir que no lo tengamos. Digamos, no queremos sacar el uranio porque no queremos hacer minas, porque lo que sea. Pero uranio, si ustedes se van al libro rojo del uranio de la Organización Internacional de la Energía Atómica, se estima que hay 28.500 toneladas de uranio en el suelo español, ¿vale? Y nada, podría seguir más, pero su tiempo es limitado y el mío también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nava. Agradecerle su comparecencia y seguimos con